Y ya llegamos, ¿qué tal mis bros? ¿Todo bien? Yo soy Dreida Reptil, el rey iguana, y en este video les traigo una dosis de nostalgia. Relatos de los cuentos de la cripta. Parte 18. Las tres primeras historias te demostrarán que el karma sí existe, ya sea a manos de mortales o de espectros vengativos. Y las tres últimas nos hablarán de gente avariciosa y sin escrúpulos. Como dice un antiguo dicho, lo que mal empieza, muy mal termina. Comenzamos. Yo presento los cuentos de la cripta. Relato número 1. No te confíes tanto. Sesión de espiritismo. Allison y Ben eran una pareja de estafadores que últimamente se topó con el negocio del espiritismo. Siendo más específicos, estaban a punto de aprovecharse del dolor de una viuda. Give the money to my friends, Dorothy. Aunque la idea de ganar muchísimo dinero hacía brillar los ojos a Ben, algo le advertía que esa senda no era la correcta. You're a great team, Benny. You deserve to walk away rich. Sin embargo, los deseos codiciosos de su corazón lo llevaron a continuar jugando al fantasma. Sí. Una semana atrás, la parejita yacía planeando su más grande estafa. La víctima millonaria era el señor Prescott Chandlers, un viejo verde que le echó los ojos enseguida a Allison y que debido a un asunto de un tío perdido y una gran herencia en disputa, fue, digamos, fácil de persuadir. Your uncle didn't die in a train accident. He was tried and found guilty of having masterminded the Wilmington bank robbery of 1901. La jugada fue simple. Allison se haría pasar por una falsa pariente lejana reaparecida del señor Prescott, mientras que Ben interpretaría al abogado que movería las fichas detrás para que la fortuna del muerto llegara a sus manos. The probate gives me 10% from the sale of the investments. I don't want any more than that. O tal vez milagrosamente no llegara. Notando en la víctima ciertas dudas, la señorita estafadora lo citó a un hotel. A todo esto, el señor Chandlers estaba casado. It's a lovely song. I've never heard it before. It's one of my favorites. I play it all the time. Mientras ellos se daban vuelta como pollo a la brasa con todas las cremas, Ben se encargó de crear la evidencia para el futuro chantaje. Por desgracia, al día siguiente, un pequeño error los delató. It's a lovely song. It's one of my favorites. I play it all the time. Is that one of your favorite songs too, Mr. Pulaski? A couple of two-bit hustlers. El intento desesperado del chantaje de Ben no funcionó. El intento desesperado de Allison por eliminarlo tampoco funcionó. Sin embargo, una desafortunada falla técnica dentro del edificio. Vaya que sí funcionó. We were close, Benny. We were really close on this one. Casualidad o destino. Estaban libres de culpa otra vez. ¡Ay, qué escalofrío! Más tarde en la estación de policías, la pareja conoció a la pobre viuda ciega del señor Prescott. Antes de continuar el negocio que mi marido tenía con ustedes, voy a consultarlo con mi consejera espiritual, Madame Leona, dijo la seño. Allison no dudó en sacar provecho de su discapacidad para concretar la estafa. Mantener silenciada a la vidente no fue difícil. Al, you ain't got no heart. Do not appreciate the powers you are dealing with. Hecho esto, regresamos al principio del relato. Sí. La sesión pareció ir de la Refurinfunfly hasta que fue el turno de B. Is that you? Yes, of course. Bait and switch. ¡Santa cachucha! El espíritu vengativo del señor Prescott se había manifestado. Tal y como dijo la consejera, ella no sabía con qué fuerzas estaba jugando. Y tal y como dijo su pareja, You ain't got no heart. mi puntuación para este relato: 3 calaveras. ¿Qué opinas tú? Coméntame tu puntaje. Relato número 2. Este enfermizo psicodrama se titula Siembra y recogerás. Leo Byrne era un exitoso empresario con grandes negocios y un gran defecto: no confiaba en su mujer. Stops briefly at the butcher's. Daily 10 o'clock visit to St. Xavier's. Producto de esa inseguridad, decidió contratar al mejor detective del medio, pero no encontraron nada, absolutamente ningún trapito sucio de su esposa. She's up to some shit.
Disconforme con el resultado y sin querer escuchar sermones de psicólogos y celos enfermizos, Leo contrató los servicios de Gigi Devo, un inspector sin escrúpulos ni reglas que, según sus palabras, daría con las pruebas que tanto había esperado. Mira, viejo, en una semanita te demostraré que eres cornudo, o sea que eres Team Cuto Guadalupe, dijo el confiado hombre. Mi fe está intacta. Cuando hay humo, ¿hay fuego?, añadió Leo. Ahora, ¿por qué ese sujeto creía con tanta certeza que su mujer le era infiel? Además de sus 20 años de diferencia en edad, la respuesta yacía entre las sábanas. A couple of months ago, when she stopped having conjugal relations with you. Mientras el detective Devo iniciaba su ardua investigación, en casa Leo siguió ciertos consejos para tratar de reavivar las llamas. Tal vez así descartaría sus ideas. Sin embargo, el constante rechazo de su esposa solo lo confirmaba. Pasó una semana y Leo acudió al inspector por las nuevas evidencias. Sus resultados lucían tan mediocres igual que los anteriores hasta que este le pidió que se fijara en un detalle. Mi esposa saliendo de la iglesia. ¿Qué tiene eso de malo? A ella le gusta rezar, respondió el señor Byrne. Do you know that they do that? Or does she just say that they do that? Aquellas filosas palabras pusieron la duda si ella era capaz de llevar una relación prohibida con algún curita. De hecho, ambos conocían a uno joven, el padre Sejak. Sospechoso. Los celos devoraban a Leo. Sin pensarlo dos veces, se dirigió a la iglesia volando como un demonio para hablar con esa falsa oveja. Yendo de mal en peor, supo que el pensamiento del padre Sejak respecto a las relaciones era muy de mente abierta. ¿Y por qué carajos llevaba esa sotana? De pronto, Leo divisó a su esposa. ¿De qué estaban hablando? ¿Por qué se veían tan íntimos? ¿Acaso eran amantes? ¿Habían caído en pecado cada vez que ella visitaba la iglesia? Logan, you son of a bitch! En cuanto volvió con el detective, expresó sus deseos. You want the priest dead? Yeah, want the priest dead. Las siguientes semanas fueron una tortura para él. En un día, una semana o un mes, quién sabe cuándo, pero se hará. Será un disparo en la oreja como usted indicó. Fue lo que dijo el detective tras cobrarle una enorme suma de dinero. No obstante, debido a su impaciencia, justo cuando fue a reclamar la tardanza, se percató que el maldito ya no estaba. Se había esfumado de la ciudad. Si quieres que las cosas se hagan bien, hazlo tú mismo, pensó mientras se dirigía a la iglesia para concretar su objetivo. Por circunstancias inesperadas tuvo que ingresar al confesionario y se topó con... Father, are you there? Era su esposa. El señor Byrne entonces se vio obligado a hacerse pasar por el padre. Confiesa tus pecados, hija mía, y exagera, por favor. A liar who has caused my husband too much suffering. El señor Byrne estaba listo para escuchar su confesión. My mother died giving birth, and I'm so afraid it would happen to me if ever I got pregnant. ¿Qué? O sea, ¿ella nunca lo engañó? Al parecer todo fue producto de su inseguridad. Leo, aliviado y feliz, le pidió perdón en ese mismo instante y le dijo cuánto la amaba. Por desgracia, el contrato mortal aún seguía vigente y el sicario había llegado para cumplirlo. Let go of her father. Su indicación fue eliminar al padre de esa iglesia, y así lo hizo. Justo en la oreja. En un día, una semana o un mes, quién sabe cuándo, pero se hará. Será un disparo en la oreja como usted indicó. Mi puntuación para este relato: 3 calaveras. ¿Cuál es tu puntaje? Relato número 3. La próxima siniestra historia se llama 2 mejor que una. La cena, como siempre, era motivo para que Andy se pusiera a hablar del trabajo. ¿Qué inversiones por aquí? ¿Qué inversiones por allá? Su esposa Emma, harta de escuchar esas cojudeces, le dijo una terrible confesión, directa a la yugular. I'm leaving you, Andy. You what? I want out! You what? If you want to know the truth, I've been having an affair. You what? Reclamo tras reclamo, la gravedad del asunto solo fue incrementándose. Anybody wants me, I'll be in Chicago. Y se tornó macabra cuando Emma, recontraemputada, llamó a Andy perdedor. Más de una vez. What kind of schmuck I'm gonna look like? El hombre con el diablo dentro descargó toda su ira, rabia y remordimientos guardados en quien alguna vez juró amar hasta que la muerte los separe.
Paralelo a esto, en la estación de policía, 2 oficiales recibieron la llamada sobre los gritos del departamento. Uno de ellos, en específico el oficial Fine, se encontraba discutiendo con su esposa cuando fue alertado y de forma particular parecía saber de qué matrimonio se trataba, por lo que comentó a su compañero de inmediato que iría solo al lugar. «Te vas de vacaciones con tu esposa mañana, ¿no?», le consultó él. «Nunca dije que iría con mi esposa», fue la respuesta de Fine. Demasiado sospechoso. Al llegar al departamento y hacer la inspección de rutina, escuchó lo siguiente de Andy: «Mi esposa se volvió loca, me dejó, jefe. Se largó a Chicago con sus cosas». Nervioso de pies a cabeza, el demente enseguida se fijó que el oficial no creía en sus palabras. No obstante, la suerte estuvo de su lado y consiguió ocultar su horrendo crimen a tiempo. Ya cuando se quedó a solas, recién se puso a empacar. A la mañana siguiente, Andy quiso huir rápidamente hacia Chicago, pero no esperó para nada encontrar a Fine en la estación de tren. Señor Andy, pero qué coincidencia. ¿No le gustaría pasar a tomar una tacita de café? No, gracias, jefe. ¿No será de mucha molestia? No, que va, pase usted. Después de usted. ¿Por qué te ríes? Porque es un chiste. A todo esto, que llevar una enorme maletera pesada no fue tan discreto que digamos. Durante el viaje, el oficial volvió a acercarse a Andy y mantuvo una conversación de diversos temas hasta que, sin previo aviso, dijo directamente: Let's say you're gonna murder your wife. How would you do it? Con el objetivo de jugar más con su mente. Pronto le mintió diciendo que se encontraba encubierto porque iba tras un narcotraficante y por ello en la próxima estación el FBI revisaría cada maleta de cada pasajero. T-minus 22 minutes and counting. Sintiendo los huevos en la garganta a punto de vomitar, Andy fingió ir al baño y aprovechó en borrar la evidencia colocando sus datos en otra maleta muy similar a la suya. Y claro, también deshaciéndose de esta. Como dirían en la WWE, ¡por poquito! ¿Entonces sus problemas se habían resuelto? ¡No! Porque al volver, Fine le dijo una terrible confesión, directa a la yugular. You made a real bad mistake with the ring. My ring? And when I give one of these things to someone, it means something. The guy that's been having an affair with my wife. A pesar que el ambiente se puso tenso, Andy no mostró preocupación. La evidencia había desaparecido, ¿o no? Can't be. ¿Cómo rayos había ocurrido eso si él...? Seems pretty clear to me. Exaltado, enseguida recriminó a los oficiales. Esa maleta no era suya, esa persona no era Emma. Le habían tendido una maldita trampa. That ring under your bed was a woman's ring. It was my wife's. My wife gave it to your wife when they started seeing each other. That's my wife in your trunk. Like you didn't know. La jugada de Fine fue perfecta. Acababa de utilizar a un miserable perdedor para ocultar su crimen. Life can be such a grind. Think maybe he killed them both? Nah, his wife left him. She was on a flight to Cancun. Checked it out this morning. Emma y su propia esposa, las infieles, ahora eran simples fantasmas. Finalmente, para sellar sus tumbas, buscó la maleta y se deshizo de cada rastro de sangre. Mi puntuación para este relato: 5 calaveras. ¿Qué opinas tú? Relato número 4. Una ilusión vomitiva. La conjura de los comicastros. Back, flame, back. Miles Federman, un mago hambriento de fama con el ego muy alto, intentaba realizar sus mejores trucos. Aquella noche, luego de muchos abucheos y pena ajena, su nueva asistente llamada Greta, cansada de los fracasos, le recriminó: «Seremos mejores que Sorbin, dijiste, me lo prometiste, pero solo terminamos siendo unos payasos». ¿Sorbin? ¿Y ese quién es? Te preguntarás, estimado joven señorita. Sorbin el Magnífico era el mejor ilusionista del mundo y también el antiguo jefe de Greta, desaparecido 3 meses atrás. Antes de marcharse para siempre, Greta se fijó en un detalle. ¿Por qué chucha Miles traía ese medallón? Era la reliquia más querida de Sorbin. Eso solo podría significar que... You know where he is. If Sorbin were here to see what we did tonight, in his name! Last time Sorbin walked off stage, he never came back. You killed him. Muy al contrario de asustarse, Federman bromeó con sarcasmo e ironía que sí pues, él enfrió al viejo. Estando a solas, susurró a su antiguo maestro Sorbin. Realmente necesitaba de su ayuda, de su magia. Fräulein Greta?
En los días siguientes, Miles continuó fracasando. Era 100% culpa suya, ya que haber cambiado de asistentes no le sirvió. Sin embargo, a diferencia de las otras ocasiones, al finalizar el show fue visitado por un misterioso anciano de nombre Kraigen. Herr Federman, I hope I'm not disturbing you. Según comentó orgullosamente, él era el mejor mago del mundo. Sorbing solo era un aficionado. Kraigen, además de elogiar su pésimo acto previo, lo invitó a una función que estaba por dar en la ciudad. Más en específico, a presenciar su gran acto definitivo, el ataúd de la muerte. Con algo de dudas flotando, Miles aceptó. Ya en el teatro, Federman realmente quedó sorprendido por cómo Kraigen cautivaba al público. I present to you the infamous Box of Death. Cuando por fin llegó la hora del más aclamado número, cada uno de los presentes aguardaba con nerviosismo. El viejo mago entonces dio las indicaciones, hizo la demostración y se adentró al ataúd de la muerte. En un abrir y cerrar de ojos, él... Terrible. Es un terrible cuento. ¿Quién dijo que murió? Yo no. Yo tampoco. Porque efectivamente seguía vivo, todo el drama era parte del show. La audiencia quedó impactada. ¡Qué habilidad, qué destreza! Decían, ¡qué visión la de ese cojudo! Tras esto, Miles enseguida fue a verlo. Sinceramente, señor Kraigen, he quedado estúpido con el ataúd de la muerte. ¿Cómo lo hizo? Por favor, necesito de su ayuda para triunfar, rogó el aficionado. Kraigen, de forma bondadosa pero ingenua, fue revelando sus secretos hasta que distinguió las oscuras intenciones del otro ilusionista. No, please, no, I beg you not. Man, you are going for a swim. A partir de aquí, la vida de Federman pareció ir de viento en popa. Show que anunciaba, show que llenaba. Un día de esos apareció un fotógrafo para ofrecerle sus servicios. Decía llamarse Thomas Miller. Señor Federman, le aseguro por la Santa Rosita que con esa tecnología podrá estar en todas partes del mundo al mismo tiempo. Permítame por favor grabar su acto. Very well. 30% for you and 70 for me. Cerrado el trato, la función comenzó. Ladies and gentlemen, we'll prove that death is but an illusion. Mientras el codicioso ilusionista procedía a preparar su número, la antigua asistente Greta llegó a visitarlo. ¿Recuerdan que al salir se topó con Kraigen? Bueno, al parecer nada sucedió con ella, sino que estaba de regreso para sabotear el acto del vil mago. De pronto la cuerda fue quemada. Las filosas espadas descendieron directas hacia Miles Federman. Cuando abrieron la caja, la macabra escena salió a la luz. En medio de los gritos, el fotógrafo se aproximó y reveló tal cual mago su verdadera identidad. Era Kraigen. Y aguanta, aún atónito el acabado, Miles vio el mejor acto de ilusión de todos los tiempos. Siempre se trató de... ¿Sorbin? Caracoles hervidos. Harry Potter, el aficionado, había cometido el mismo error 2 veces. No verificó si sus víctimas realmente yacían en el más allá. Ladies and gentlemen, Sorbin the Magnificent! Mi puntuación para este relato: 2 calaveras. Coméntame tu opinión en la parte de abajo. Relato número 5. Si desapruebas, te vas al infierno. Curso maldito. Which brings us to the legend of La clase de historia había comenzado. some of the greatest rulers ever to hold the throne. El tema del día del profesor Fingley era la obsesión amorosa más allá de la muerte del faraón Ramsés hacia la princesa Nefra. Tras no consumarse en vida, cuenta la leyenda que el pueblo del antiguo Egipto le rendía tributo enviando muchachitas vírgenes a su tumba, y este, viendo que no era su amada mujer, regresaba en forma de momia para eliminarlas. Su ira e impaciencia aumentaba año tras año. Durante la clase, el profesor llamó la atención a Reggie Skulnick, What are those kingdoms again, Mr. Skolnick? un estudiante distraído que solo pensaba en fútbol y tal cual cliché gringo. I don't know, sir. Era un pésimo estudiante. Do I at long last have your attention? Muy al contrario de su perfil estaba la señorita Stella Bishop, la alumna ejemplar del salón en quien Reggie terminó buscando ayuda luego. La amenaza del profe había sido clara: una respuesta incorrecta más y repetirás el semestre, haragán de mierda. La chancona, ilusionada porque tenía ciertos sentimientos hacia él, ya que Chucha aceptó darle unas cuantas clases. Is later this afternoon okay? Where should we meet? Let's meet in the library.
Let's say 3 o'clock. Esa misma tarde, Estela llegó temprano y comenzó a estudiar. Para sorpresa suya, cuando Reggie apareció, no llevaba ningún material a la mano. Es más, le confesó que se rendía, que era un inútil, un viejo sinvergüenza, mujeriego, mala vida, porquería, mentiroso, desgraciado. En lo único que quizás tenía futuro era en el fútbol. Por ello necesitaba aprobar ese maldito curso. Supe que Finley tiene muchas antigüedades egipcias en su casa. Tú puedes ir a visitarlo con esa excusa y yo aprovecho para sacar una copia del examen, propuso a Estela. Aunque al principio la señorita se negó y negó, terminó cediendo al plan debido al coqueteo de Reggie. Nadie nunca la había visto con esos ojos. Comenzaba a anochecer. Bishop por supuesto que se encontraba nerviosa y a pesar que le fue fácil ingresar, pronto se dio cuenta que le resultaría muy difícil salir tras conocer el museo del sótano. Una antigüedad particular llamó su interés. Have a good eye, my dear. That's the pride and joy of my collection. No pasó mucho para que el profe revelara su verdadero rostro y fue peor al descubrir que Reggie siempre fue su cómplice. ¿Cómo? Can't you do anything right? Estela había sido escogida para una especie de sacrificio. Paralelo a esto, Skulnik no deseaba escuchar cómo Finley había conseguido ese sarcófago. Que si un familiar se lo regaló, se lo robó, si se volvió herencia, son huevadas, le daba igual. Él solo quería aprobar el curso tal y como pactaron. Finley por su parte, claro que estuvo feliz. The only problem is maidens are getting harder and harder to find these days. No obstante, el chibolo al estar distraído como todos los días en clase, no prestó atención a su maestro. Justo cuando él comenzó a chantajearlo, un ardor en las tripas lo inmovilizó. You're trying to psych me out. No, Reggie. I'm trying to kill you. Finley había alterado su bebida, no pensaba dejarlo ir. All in the name of history and science. Mientras tanto, desesperada y llena de terror, Estela reconoció que la momia era Ramsés, el mismo faraón de la leyenda, y enseguida improvisó. It's me, Princess Nefra. Puta, qué rico, Más tarde la puerta se abrió y algo llamó a Finley. Para nada esperó la gran sorpresa que descubrió adentro. You're alive. Call me Princess Nefra. Según las palabras de su aplicada alumna, había cumplido el sueño de Ramsés. You mean that you and he... Yes. Creo que no todos entendieron. Merlina, explícales. Tuvieron sexo. ¡Me vengo! De esta manera, ella sacó provecho de la toxicidad del faraón y lo manipuló a su antojo para destruir al malvado Finley. En los días siguientes, Estela fue interrogada durante su tesis. La razón, simple, las momias que había presentado eran, digamos, demasiado reales. Mi puntuación para este relato: 2 calaveras. ¿Cuál es tu puntaje? Relato número 6. Si algo empieza mal, acaba muy mal. El crudo negocio. Era muy tarde por la noche. Y en el cementerio yacían 2 amantes. Mejor dicho, yacían 3 socios estafadores. La seductora Gina, el intrépido Jerry y el compañero de ambos llamado Larry. Sin embargo, el temperamento de este último terminó volviéndose insoportable y aprovechando que estaban frente a una tumba, lo enviaron con Enma Dayosama. A solas con su nuevo novio, Gina confesó que no gastaría ni un centavo de la estafa. Irían directito a sus ahorros de vida de casi $80,000. Tras esto, la muchacha convenció a Jerry de dirigirse a tierras sureñas para el próximo golpe. Unos simios imbéciles estaban en el bar, machitos con ideas retrógradas cada uno, por supuesto. Para llamar su atención, a la dama solo le hizo falta mostrar algo de rudeza y sugerir claro que trabajaba en una gran compañía petrolera. Fue aún más creíble cuando Jerry se unió al teatro fingiendo ser su supervisor. Debo informar de esto al jefe. ¿Estás loco, Jerry? Podemos ser ricos con esto. No le digas nada, lo haremos solos. Estás demente, ¿no? Solo si me das $25,000 esta misma noche retrasaré ese informe. De lo contrario, discutieron frente a las víctimas. Escuchar cómo los sureños mordían el anzuelo fue simplemente dulce. I got $5,000. I got 5 more. Me too. That makes 15. I can get 5,000. Okay,
Esa misma tarde, los amantes guiaron al grupo con el fin de volver más creíble la estafa. Era un escenario preparado por Gina, ver para creer, dice la frase. Y así pasó. It ain't very pretty, is it? Por la noche, luego de que la camarera echara ojitos a Jerry, los sureños aparecieron con el dinero en mano, pero al mismo tiempo, con un cambio de planes. Tenemos que comprar los terrenos que cubren el área. Unos $72,000 de su parte nos basta, mija. Nosotros pondremos el resto. Le dijeron, alegando que serían sus socios fantasmas. I'm in. El dinero llama al dinero, Jerry, dijo Gina a su amante más tarde mientras discutían. Él, en completo desacuerdo en colaborar con los sureños, intentó largarse del pueblo robando antes todo el dinero que habían recaudado, incluido el de Gina. No obstante, su plan no funcionó. Las mentadas de madre no sirvieron para nada, el sujeto no quería hablar. Ni siquiera por petición de su exnovia, Jerry solo se mofaba diciendo que había escondido el dinero. Lo que más lastimó a la señorita estafadora no fue esa traición, sino el enterarse que él estuvo la noche anterior con la camarera. Por ello no tuvo reparo en alistar una inyección letal de ácido. Where's the money? And it was fan-fucking-tastic. Al cabo de unos segundos, Jerry quedó frío. ¡A la madre, güey! ¡Esa flaca está loca!, exclamó uno. No podía estar más equivocado, pues Gina en verdad le había inyectado una sustancia que solo paralizaba el corazón, misma que empleó con Larry para fingir su muerte al inicio del relato. Sin embargo, cuando fue a desenterrarlo para huir, no solo supo que Jerry seguía vivo, sino que también la había manipulado a su antojo porque formaba parte del equipo sureño. Además, la sorpresa de la noche fue la reaparición de Larry. El socio que Gina creía muerto también era aliado de ellos. Blanks, just like before. Ese grupo de bastardos le habían robado el ahorro de su vida y encima se burlaban. Los estafadores que estafaron a la estafadora estaban a punto de irse cuando ella dijo unas últimas palabras. Hell hath no fury like a woman scorned. En algo no mintió, el pozo petrolero sí que era real y se convirtió en su último aliado para mandar el negocio a las nubes. A todo esto, hay algo curioso en este episodio que llamó la atención del guardián de la cripta. And that voice. I could swear it reminds me of someone I know. Mi puntuación para este relato: 2.5 calaveras. Coméntame qué tal te pareció. ¡Bienvenidos a la cripta! Recuerda, estimado joven o señorita, dejar tu puntaje y un comentario chévere sobre qué tal te parecieron estos relatos o cuál fue tu favorito. Ya sabes por qué. Porque chévere. Cambio y fuera. Por esto y muchas cosas más. ¡Gracias a todos por su apoyo! ¡Gracias!